Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Me han preguntado por todas las redes sociales, Isabel, ¿en verdad Trump atacó a Bukele? Sí. Me han preguntado una y otra vez por qué Trump atacó a Bukele. En verdad dijo que tenía a los criminales de El Salvador viniendo a los Estados Unidos, que los está sacando de su país y los está enviando para acá. En verdad, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, vamos a desarrollar este tema hoy. ¿Qué aparenta estar pasando? ¿Qué sucede? Bueno, aparenta fue lo que dijo Donald Trump, que Bukele estaba aparentando estar haciendo un buen trabajo como un buen pastorcito, así lo dijo, pero que no era así. Sí, eso fue lo que declaró Donald Trump. ¿Cuándo y cómo ocurrieron estas declaraciones? Bueno, en su larguísimo y emotivo discurso en la Convención Nacional Republicana, el primero que realizó luego del atentado, y vamos a compartir pantalla. Aquí lo tenemos. Este fue ese día, ese suceso, y así ocurrió. Escuchen. Bueno, por asuntos, por supuesto, de créditos musicales, debo bajar el volumen y ahí lo tienen ustedes, así se vivió ese encuentro o convención nacional republicana. Entró Melania Trump como una princesa con toda la gala y la alcurnia que ella suele manejar como buena modelo, por supuesto, de profesión. Se la vio aparecer después de mucho tiempo sin estar presente al lado de Donald Trump. A lleno total allí en este arena o este campo deportivo, lleno total con muchísima energía de la gente allí presente, y esto fue lo que vimos en torno a ocurrir allí pues en esta convención en donde presentaron al vicepresidente que había escogido Donald Trump, JD Vance. Ya ustedes lo han visto, múltiples pantallas, mucha energía, y luego, bueno, un recuento de lo que era o ha hecho Donald Trump en su carrera política o en su carrera como comerciante, como empresario. Bueno, muchísimas cosas ocurrieron allí, pero también después, por supuesto, comenzó el discurso de Donald Trump. Y mientras Trump estaba hablando sobre la inmigración ilegal en los Estados Unidos, bueno, esto fue lo que pasó y permítanme, vamos a avanzar un poco para mostrarles qué fue lo que ocurrió en su discurso. Paro este enlace para compartirles el otro que ustedes deben ver en este instante, y ahora sí, por supuesto, con el audio que les voy a compartir para que ustedes escuchen lo que dijo Donald Trump. That was my last week in office. And then you see what happened after I left. Look at the rest. And if you go out a little bit further, it's getting to be a little bit old, but I love it anyway, right? But you can go much higher with those numbers. Look what happened right after that. The invasion began. We had the opposite. We stopped the invasion, but the invasion that we stopped was peanuts by comparison to what happened after I left. Look at what happened after I left. They took over our country. Y bajo el volumen para irles compartiendo a ustedes qué es lo que está ocurriendo ahí, porque mientras Trump estaba hablando sobre la inmigración ilegal en los Estados Unidos, tema prioritario en su campaña, lo fue durante también su presidencia, eso no es un secreto para nadie, dijo que la gráfica con datos de 11 millones de indocumentados fue la que lo salvó de esa bala en el mitin en donde fue, pues, donde sufrió este atentado y le dispararon hacia su rostro, hacia su cara, hacia su cabeza. Estas gráficas fueron las que lo salvaron, y lo dijo a sí mismo, hablando de la inmigración ilegal, porque fue cuando giró
y entonces pasó la bala rozándole la oreja. Explicó cómo la patrulla fronteriza está de su lado y detesta a la administración Biden porque ellos están siendo burlados, ellos son los que ponen el pecho y están siendo burlados por las actuales políticas de la administración Biden-Harris, dado que, por supuesto, los capturan, pero bajo las leyes actuales imperantes les obligan a liberarlos de inmediato. Es así como Estados Unidos en este momento está lleno y lleno y lleno de inmigrantes que han cruzado esa frontera sur de los Estados Unidos de manera ilegal e irregular. De repente, el expresidente Donald Trump dijo que El Salvador era, allí lo vemos en el discurso, que en El Salvador y en Venezuela, la criminalidad va en declive, pero porque están enviando a sus asesinos a Estados Unidos. ¿Será verdad esto? Vamos a ir escuchando un poco y les voy a ir traduciendo. The brilliant 22-year-old nursing student. She was so proud of being first in her class, who was out for a jog on the campus of the University of Georgia when she was assaulted, beaten, and horrifically killed. Yet another American life was stolen by a criminal. Paramos este enlace, comparto el siguiente para poder compartirles el punto exacto en donde Donald Trump está hablando al respecto. But we become a dumping ground for the rest of the world, which is laughing at us. They think we're stupid. And they can't believe that they're getting away with what they're getting away with, but they're not going to be getting away with it for long. That's what I can tell you. In Venezuela, Caracas, high crime, high crime. Caracas, Venezuela, really a dangerous place. But Y les voy traduciendo lo que decía Donald Trump en ese día en el discurso en la Convención Nacional Republicana. En Venezuela, Caracas, hay alto crimen, alto crimen. Caracas, Venezuela es realmente un lugar peligroso, pero ya no, porque en Venezuela el crimen ha disminuido un 72%. De hecho, si alguna vez en estas elecciones, odio incluso decir eso, tendremos nuestra próxima convención republicana en Venezuela porque será seguro, obviamente en una suerte de frase irónica, ¿no? Nuestras ciudades serán tan inseguras que no podremos tener aquí las reuniones, las convenciones. En El Salvador, los asesinatos han disminuido un 70%. ¿Por qué han disminuido? Dice Donald Trump. Ahora él quiere convencerlos de que porque ha entrenado a asesinos para ser gente maravillosa. No están reprimidos porque están enviando a sus asesinos a los Estados Unidos de América. Esto va a ser muy malo y van a suceder cosas malas y usted está viendo que suceden todo el tiempo. Es por eso, para mantener a nuestras familias a salvo, que la plataforma republicana promete lanzar la operación de deportación más grande en la historia de nuestro país. A propósito, ahí termina la cita de Donald Trump y permítanme decirles lo siguiente. A propósito, les decía yo, en 2023, Venezuela reportó 26.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta cifra representa una disminución de casi 14 puntos en comparación con el año anterior y una reducción de casi el 70% respecto a 2017, año en el que la tasa de homicidios comenzó a disminuir de manera constante tras alcanzar uno de los picos más altos del periodo observado. Esto según la fuente Statista Research Department. Para los medios hegemónicos que dicen que Trump mintió durante esta aseveración que realizó en este
discurso. Si necesitan, les diría yo, ayuda para saber cómo buscar, procesar e interpretar información, pues pueden llamarme. Les enseñaré con muchísimo gusto cómo se hace, no solamente por el bien de la nación y de la prensa honesta. Sería la única razón por la que pisaría otra vez una redacción de un medio hegemónico, para ayudarles a formar a estos nuevos periodistas que deben ser formados en el derecho a informar con veracidad. Bueno, a propósito, no es esta la que le voy a mostrar ahora mismo, la comparativa que deben hacer, y permítanme ponerla en pantalla para que ustedes la puedan ver. Esta no es, les decía, la comparativa que deben hacer. Esta es publicada por el chavismo. Venezuela registra tasa de homicidios de 5.2 por cada 100.000 habitantes. Eso según el gobierno chavista, la dictadura chavista madurista. A ver, periodistas, lectores y voceros de propaganda de los gobiernos. Primero que todo, en Venezuela no hay gobierno, hay dictadura. Segundo, a los gobiernos se los cuestiona y vigila. No se les sirve de órgano de propaganda, se los revisa, aún mucho más si son dictadura, porque me acuerdo ahora que igual ocurrió con China, con la China comunista, cuando el año pandémico, recuerdan que los medios hegemónicos al unísono se dedicaron a propagar información falsa, no documentada, creyendo absolutamente en el gobierno que es dictadura china comunista, claro, bajo esa figura de capitalismo salvaje en donde todos son obreros para ese gran dictador chino, Xi Jinping. Bueno, esa es la figura. Y todos los medios de comunicación se supone del mundo libre, repitiendo como voceros de ese régimen la información que salía de allí. Bueno, ese es un buen ejemplo. Lamento tener que aclarar este tipo de obviedades, pero en tiempos en que brilla y sobresale el absurdo, pues por sobre la coherencia, el sentido común y la verdad, parece que toca aclarar este tipo de obviedades. Pero ¿quién está asesorando a Trump sobre Latinoamérica? Me pregunto yo. Esta es la primera pregunta que me surge. ¿Por qué homologar a Maduro con Bukele? ¿Por qué hacer estas crudas declaraciones de un hombre que tiene un récord impecable de reconstrucción de su país, como lo es Nayib Bukele, que además admira a Donald Trump y se identifica con varias de sus políticas e ideas? Un Bukele que ha llevado al pequeño Salvador de ser uno de los países más peligrosos del mundo a el primero en seguridad en todo el hemisferio occidental. Un Bukele que ha combatido de frente a las pandillas, la violencia extrema, y le ha devuelto el país a los salvadoreños. Muchas de sus ciudades, su capital, San Salvador, sin ninguna duda, es hoy más segura que muchas de las principales ciudades de los Estados Unidos, ciudades destrozadas por el crimen rampante desatado por, a propósito, las políticas nefastas de gobiernos demócratas. Sí, Nueva York, Los Ángeles, eh, todas estas principales ciudades, San Francisco, Chicago, Portland, un desastre. Peor que en el tercer mundo, porque en ellas se valida y protege al delincuente. Así que tiene razón Bukele cuando lo afirmó y tiene razón Donald Trump cuando lo afirmó. Error craso el de Donald Trump, sí, ante lo cual, pues, taking the high road, le contestó Bukele en un tweet el 19 de julio a la medianoche, como lo pueden ver ustedes allí en pantalla, que traduciría tomando el camino correcto, comportarse de manera honorable o tomar un curso de acción moral, ética, cuando otras personas no se comportan de esa manera. Esa fue la respuesta de Nayib
Bukele en ese momento cuando escuchó a Donald Trump nombrar a El Salvador y nombrarlo a él de una manera cruda, difícil y crítica en ese discurso de la convención republicana? Muchas personas empezaron a decir, no, Trump estaba hablando de Venezuela, no de El Salvador, pero no, no es así. Error craso. O Trump tiene alguna información que nosotros aún desconocemos, ¿verdad? Lo cierto es que desde la campaña de Donald Trump no solo están preocupados, believe me, también están muy herméticos sobre el tema. Llevo varios días teniendo acercamientos con la campaña, con miembros de la campaña del círculo lejano, mediano y cercano, y están preocupados, muy preocupados por esa aseveración de Donald Trump. Están herméticos, pero tengo varias fuentes. Entonces, después de esta bomba de afirmación tirada por Donald Trump contra Bukele, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que de inmediato, desde las filas republicanas, se activó un plan de control de daños. El congresista Matt Gaetz, a quien tienen ustedes en este momento en pantalla, bueno, ahí lo tienen, se fue de inmediato. El representante por el estado de la Florida, Matt Gaetz, viajó de inmediato al encuentro de Bukele junto con más representantes republicanos de los Estados Unidos en su comitiva. Y entran a la oficina de Nayib Bukele, de la presidencia de El Salvador, agradecieron al presidente de El Salvador por encarcelar y así evitar que miles de asesinos lleguen a Estados Unidos. Asimismo dijeron, en contravía del reciente señalamiento de Donald Trump a la política migratoria salvadoreña. Luego visitaron la prisión de Secot. Permítanme ponerles más amplio esta imagen, más amplia esta imagen. Visitaron, se fueron a la prisión del Secot, el centro de confinamiento del terrorismo que queda a unas 74 kilómetros al sureste de San Salvador. Es la más grande cárcel de Latinoamérica construida por Bukele y en donde están recluidos miles y miles y miles de pandilleros. Bueno, muchos de ellos en política de recuperación para reinserción social. En la cárcel, incluso el representante Matt Gaetz filmó un super video de apoyo que vamos a verlos. Vamos a verlo aquí. Ahí lo tienen. No puedo compartirles el audio por cuestiones de derechos musicales, porque si no, pues YouTube nos pondría una advertencia. Se los dejaré en mi canal de Telegram si me lo solicitan, pero ahí lo tienen, se ha hecho público también. Bueno, Gaetz en la cárcel dice, las personas de Estados Unidos, de hecho lo pueden leer, está subtitulado en español. Yo no lo hice, lo hizo el propio, miren ustedes, Nayib Bukele compartió el video del congresista allí visitando la cárcel el julio 21 a las 8:40 de la tarde, 8:39 de la noche. Y vamos a ver qué dice el video de 2 minutos. Soy Matt Gaetz, congresista de Florida, formo parte de las comisiones de nuestro Congreso encargadas de la Fuerza Armada y el sistema de justicia. Las personas de Estados Unidos agradecemos el estado de excepción y que exista el SECOT para que estos delincuentes no le hagan más daño al pueblo salvadoreño ni al pueblo de Estados Unidos. Muchas de las personas recluidas aquí se habrían ido a Estados Unidos y habrían atacado a los estadounidenses. Estamos muy agradecidos con Bukele y con su gobierno por imponer la seguridad y el Estado que hacen aquí para mantener la seguridad. El Salvador es un país en auge, continúa Gaetz, y tiene esperanza, pueden prosperar y hacer crecer sus familias, sus iglesias y sus empresas. Todo eso es posible porque las personas aquí recluidas no están cometiendo las violaciones, los robos y todo aquello que le impide a un país fuerte levantarse y alcanzar su gran destino.
En años anteriores, continúa Goetz, el Congreso de Estados Unidos se ha equivocado al agrupar a El Salvador, escuchen bien, en las mismas políticas para Honduras y Guatemala. Formamos el Caucus para El Salvador, el grupo de acción política, porque El Salvador merece respeto aparte, merece tener su propia relación directa con Estados Unidos, que no esté teñida por lo que sucede en Centroamérica o en los países vecinos. Creemos que las buenas ideas en El Salvador tienen futuro y pueden replicarse para que otros pueblos tengan seguridad, esperanza y prosperidad. Y bueno, hay mucha más disciplina, dice, en esta cárcel que lo que vemos en muchas cárceles en Estados Unidos y hay más asesinos aquí. Las personas aquí han asesinado a muchos y en Estados Unidos las cárceles albergan a todo tipo de personas que han cometido delitos, pero aquí se hace un esfuerzo dedicado para resolver un problema terrible que tenía el pueblo salvadoreño. Esta es la solución, separar a los asesinos de las personas que quieren crecer en la vida y hacer bien para sus vecinos y para su país. Fin del video que seguiré rodando mientras ustedes, pues por supuesto lo pueden ver en las redes sociales de Nayib Bukele, lo compartió con todo el mundo muy orgulloso. Este es el lavado de cara que hicieron desde el Partido Republicano después de la declaración de Trump. Sí, Bukele, hay que recordar que lanzó en marzo de 2022 una guerra frontal contra las pandillas, las maras salvatruchas. Y para poder vencer esa fuerza delictiva de altísimo calibre que tenía sometido al terror a El Salvador, su estrategia pues fue la de declarar un régimen de excepción. Régimen de excepción que permite, entre otras cosas, realizar arrestos por las fuerzas policiales sin orden judicial. Esto ha llevado a que organismos internacionales de derechos humanos, nacionales y transnacionales, porque también los internos en El Salvador, bueno, pongan el grito en el cielo y hablen de delitos contra los derechos humanos cometidos por Nayib Bukele. Mejor dicho, que Bukele no respeta los derechos humanos de los criminales, pero ya sabemos que en estos tiempos de defensa globalista a la criminalidad, eso son tan solo narrativas sofistas. Estas organizaciones suelen olvidar que los derechos humanos son para todos. Lo cierto es que los resultados en seguridad ciudadana y retorno del país a sus habitantes con paz, orden, respeto por la autoridad y protección de los derechos humanos de todos, incluidos los delincuentes, es lo que se está viendo en El Salvador. ¿Será verdad? Esto dicen desde el gobierno de Bukele. El Salvador dice que asesinatos cayeron 70% en 2023 tras reprimir pandillas. Fuente en pantalla, Reuters, ahí la tienen. Ahí la tienen en pantalla. Pero no le creamos. Supongamos que es un dictador, como dicen sus adversarios, y busquemos, por ejemplo, data en fuentes externas y confiables, no de su gobierno, externas y confiables, a ver si es verdad que El Salvador vive en paz y libre de delincuencia. Veamos. Macro Trends, fuente en pantalla, la que tienen ustedes en este momento, en donde incluso son más generosos y nos muestran que su estudio devela que en 2015 más de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes son los que hay. Vamos a bajar a la fuente exacta. 2015, 2015, más de 106 más de 106 homicidios por cada 100.000
habitantes. Lo quiero mostrar bien aquí. Año 2016, más de 84.41 por cada 100.000 habitantes. 2017, 63.2 por cada 100.000 habitantes. 2018, 53.31 por cada 100.000 habitantes. 2019 llegamos al año en que llega Bukele al poder, 38.18 por cada 100.000 habitantes. 2020, ya Bukele muy posicionado, pero en pandemia, 21.31 por cada 100.000 habitantes, 2021, 18.17 por cada 100.000, 2022, 0, 0, 0 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, estos son los números según esta fuente. Así que El Salvador siguió prosperando y tal como lo ven ustedes en pantalla, esta página se las puedo traducir, dice El Salvador registra tasa de homicidios más baja en 30 años en medio de ofensiva contra pandillas. Así tituló TRT. Un total de 150 más o menos 154 asesinatos registrados en el país de 6.6 millones de personas ascendieron a una tasa de 2.4 por cada 100.000 habitantes, por debajo de los 495 asesinatos de 2022. Es así como llegamos a la cifra de 2023, que es la que hemos contabilizado, por lo menos en medios que recopilan esta data, serios, responsables. Así va Bukele, aunque también es cierto que muchos pandilleros han huido del país ante la férrea ofensiva de Bukele, y si huyen, por supuesto que el camino es hacia el norte, hacia Estados Unidos. ¿Es esto lo que lleva a Trump a asegurar que desde El Salvador los están enviando? ¿O hay algo más que debamos saber y aún no lo sabemos? Por lo pronto parece que el enmendar este error de igualar al criminal de Maduro con el mejor estadista de la región latinoamericana, como lo es Bukele, le va a costar a Trump. Hace unas horas atrás, Trump comenzó a pasar la manito y comenzó a retractarse, dicen algunos optimistas. ¿Por qué? Por esta superficial anotación que dejó caer hace tan solo unas horas atrás en su mitin de campaña en Carolina del Norte. Y dijo, y repitió en el mitin que están viendo en pantalla, que en Venezuela, que estaba plagada de criminalidad, ha bajado un 72% porque están enviando a todos sus criminales a los Estados Unidos. Que cree, porque creen, dijo en plural, que Estados Unidos es estúpido, que hay gente estúpida, que por eso es que envían sus criminales, que Venezuela es más segura que Estados Unidos, volvió y lo repitió, y que ahora va a hacer un próximo mitin en Venezuela porque es más segura. Los medios hegemónicos, por supuesto, no entienden este sarcasmo y los chequeadores y los medios van a volver a decir que mintió porque les conviene. Más adelante, Trump dice, usted no va a enseñar a un criminal a no ser criminal, eso no va a pasar. Y aquí es cuando empieza a rozar el tema de Bukele. En uno de los países, dice Trump, el presidente del país, realmente no quiero mencionar el nombre, pero es un buen tipo, conozco a todos, son personas muy inteligentes, están en la cima de su juego. Nuestra gente acá no está en la cima del juego y ella, refiriéndose a Kamala, nunca lo estará. Bueno, la gente escucha, lo aplaude, entienden poco porque la mayoría de estadounidenses no saben ni dónde queda Suramérica. Así que ahora, pienso yo, dice Trump que es un gran tipo, no lo menciona a Bukele, pero lo menciona. No habla de él, pero sí habla. No es suficiente. Trump arremetió nuevamente contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aunque ahora sin mencionar su nombre. Volvió a decir que el éxito tras su política de combate a la delincuencia en el país
centroamericano es porque ha enviado a los pandilleros a Estados Unidos. Así que nada que celebrar ni de calificar como pasadita de mano o de que estén enmendando un error. Ojo, aquí el análisis, por lo menos en lo que a mí compete, va por otro lado. El mensaje está claro. Dentro del partido hay diferencias en cómo manejarán el asunto del Salvador y Bukele, y en mi concepto se debe a los millones que le retirará Trump al Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador en caso de ganar la presidencia Trump. ¿Sí? Así como lo hizo en su primer periodo. Bukele aún no estaba en la presidencia. Marzo de 2019. Trump ordena cortar toda la ayuda económica de Estados Unidos a Honduras, Guatemala y El Salvador, tituló el BBC. Trump en su momento declaró, y cito, no les vamos a dar el dinero, no recibirán más dinero. Los tres países en particular, El Salvador, Guatemala, Honduras, países difíciles, y estaban enviando a todos sus criminales a nuestro país. Dijo que en ese entonces, al consultar como presidente cuánto dinero se les daba a los países centroamericanos en ayuda, se le informó que eran unos 750 millones de dólares y les comunicó que no recibirían más dinero, no habrá más ayuda para tu país. Eso fue lo que él contestó. Y dice que a la mañana siguiente recibió llamadas de los tres presidentes de estos países del Triángulo Norte preguntando qué está pasando, qué podemos hacer. Data oficial que he revisado hoy para que tengas una idea certificada de los números que estamos hablando. En 2016, Estados Unidos proporcionó alrededor de 131.2 millones en ayuda a Guatemala, 98.3 millones a Honduras y 67.9 millones a El Salvador, según datos oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Pero para 2019 esas sumas se redujeron a alrededor de 69.4 millones para Guatemala, 65.8 millones para Honduras y 45.7 millones para El Salvador. Eso equivale a una reducción de casi el 40% en conjunto para las tres naciones. Fact, hechos. Estos son los datos reales. Y con dinero es que se negocian los cambios. Así negocia Trump. Y es que desde hace décadas, Washington envía ayuda económica a decenas, si no centenas, de países en el mundo, y no solo a sus vecinos de Latinoamérica, Europa, Asia, África, dinero del bolsillo de los estadounidenses. Ayuda que reciben por medio de la muy cuestionada USAID, que trabaja de la mano de alguien que tú conoces muy bien y yo también, George Soros. Lo he informado para mis programas relacionados sobre este asunto de cómo trabajan en conjunto George Soros con el dinero de los contribuyentes estadounidenses, tema álgido por el cual, por supuesto, mandaron a fusilar, cortar, aniquilar ese reportaje mío tan cuestionado de 2018, pero que aún encuentras aquí en mi canal. Bueno, este es uno de los puntos más álgidos, cómo trabajaban y siguen trabajando de la mano con dinero del bolsillo de los trabajadores estadounidenses. El injerencista de las naciones, George Soros, justo trabajando con USAID. Busca mis programas en mi canal Soros. Ahí lo vas a encontrar. Mucha información que quizás te pueda interesar. Con esta ayuda, muchos países hacen fiesta. Sus corruptos gobernantes se la embolsillan o la usan para avanzar la agenda de adoctrinamiento globalista. Lavando, por ejemplo, el cerebro de los niños para que crean que son niños si son niñas, para que crean que son niñas si son niños, para que luego enloquezcan y con ayuda de descerebrados y criminales cómplices, maestros, médicos, padres débiles y engañados, se corten hasta sus órganos sexuales para cambiar de género. ¿Sí?
Lavadores de cerebro profesionales. Eso es lo que hacen, que odian al imperio. Sí, lo detestan, pero funcionan sus organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y medios independientes de prensa con dinero, por ejemplo, recibido del imperio. Ya. Organizaciones de medios corruptas que ayudan a montar el esclavismo moderno, llamándolo benévola izquierda, por ejemplo. Pero ayudados con dinero del horrendo capitalismo del imperio estadounidense, que sí lo reciben sin problema, pero calladitos. Cínicos, por ejemplo, narcoguerrilleros como Petro, que osan venir al imperio a seguir pidiendo plata calladito y además dice que le dan muy poco, que son migajas. Pero él y otros que ya han pasado por allí, por esos desgobiernos, no solo en Colombia, en Argentina, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, todos jamás emplean ese dinero del imperio en reconstrucción de sus países. El pueblo en miseria, engañado y todavía tragando discursos sesenteros de odio al imperio. Claro, funciona. Particularmente, el monto destinado a Honduras, Guatemala y El Salvador es distribuido por USAID y otras agencias estadounidenses en una sola bolsa para proyectos sociales y económicos. Este apoyo monetario busca estabilizar pues entornos sociales, políticos y las economías de estos países y ayudar a poner fin a la violencia y la corrupción para que las personas no se vean justamente obligadas a migrar. Pero parece que Mr. Trump no está dispuesto a sacar a El Salvador de Bukele de esta responsabilidad conjunta con Honduras y Guatemala o a no permitir más que USAID entregue esos fondos a grupos contra Bukele. Sí, grupos de medios y organizaciones no gubernamentales que trabajan al interior de El Salvador en contra de Bukele. Aquí hay varias líneas que analizar. No es tan fácil la geopolítica. Y si bien es cierto que Bukele ha mostrado resultados más que renombrables en su gestión, también es cierto que permítanme que quiero que vean más grande esta foto. También es cierto que a Trump o a quien quede de presidente de los Estados Unidos, pues le corresponde cuidar a Estados Unidos. Porque Biden, Kamala o cualquier demócrata obedece a intereses globalistas. Los buenos que desmontan países, los que abren fronteras al tráfico humano, al narcotráfico y montan crisis sociales, económicas y violencias extremas, hasta en el primer mundo, pero es por tu bien. Mientras los nacionalistas, los patriotas cuidan su nación, su patria, su seguridad en pos de la prosperidad para todos. Claro, el discurso no es tan buenista, no es lo que tú quieres escuchar. Es más fuerte, es más férreo, es de compromiso y sacrificio. Tal vez por eso gusta menos. Los nacionalistas, los patriotas, no priorizan a otros. Son nacionalistas, priorizan su país. Crecimiento en cooperación con otros países, pero poniendo en primer lugar los intereses de su país y sus ciudadanos que, valga la pena decirlo, son quienes votan por ellos, les dan la confianza para que los cuide a ellos, a su país, a su vida cotidiana, para que gestionen
políticas en pro de ellos, no de los otros, no de otros países, no de unas minorías o de ciertas clases sociales o de divisiones miles que hacen hoy en día y se hacen llamar minorías abusadas para poder tener privilegios infinitos. No, esos patriotas, esos nacionalistas buscan el crecimiento de ese país que los eligió para la prosperidad para todos. Creo que cuando llegan se nota y se nota tanto en todas las clases sociales que ya el cuentito de los contrarios no se lo creen. ¿Cómo es posible que Donald Trump haya demostrado en esos 4 años que sí era factible que Estados Unidos no se viera envuelto en guerras, no se viera envuelto en que los ciudadanos se desangraran pagando masacres en otras partes del mundo, en que todas las clases, todas las razas, todos los credos tuvieron prosperidad? Los hechos son los hechos. También le pasó a Bolsonaro, otro nacionalista a rabiar. El único que puso a crecer a Brasil a una velocidad escandalosa, única después de la pandemia. Un país tercermundista, sí, porque había mano firme que pudo sacar, el único país del hemisferio occidental que salió rápido de la crisis de la pandemia. Otro, a quien tiene en pantalla, Bukele, que se ha desligado de discursos globalistas para generar su visión muy propia de país que tiene a El Salvador como el número 1 en seguridad hemisférica. Así que Bukele es un nacionalista, pero Trump también. Y esto es un pulso a 2 manos, en donde hay otros elementos como los que he descrito en el programa de hoy que hay que considerar. Esa es mi visión. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí. Gracias por venir a observar mi análisis, a escuchar y analizar tú también para que lleguemos a una decisión propia con los elementos de análisis ya dados y puestos en tu haber. Soy Isabel Cuervo, periodista de investigación, análisis y opinión. Gracias por estar aquí. Suscríbete, deja un like porque de esa forma estás diciendo rompo la censura. Ya vamos a llegar a los 10,000 suscriptores. Gracias a quienes presionan también unirse y son miembros exclusivos de mi canal. Muchísimas gracias también a todos los que, además de todo, presionan ese botón unirse mes a mes, me ayudan a seguir informando. Gracias a los suscriptores, gracias a todos los que pasan por aquí, comparten cada uno de los enlaces de mis programas. Soy Isabel Cuervo y tú me sigues a tu propio riesgo, porque tú sabes que Isabel Cuervo siempre te dice lo que los medios callan. Hasta la próxima. Bye bye.